Bienvenidos al canal de GameIt. Hoy os traemos una silla de empresa española. Se trata de la Valk Gaia. En esta caja que os acabamos de mostrar tenemos la silla y accesorios, y lo primero es ver las instrucciones, que es donde tenemos todo el montaje en varios idiomas y lo que contiene el paquete, además que tiene detalles propios de la marca. También hay vídeos de montaje en el canal de Valk si lo que queremos es tenerlo un poquito más masticado. Vamos a ver todas las partes primero, empezando por la base. Lo que tenemos es una base plástica con detalles que mantienen la base segura de golpes y pisadas. Puede parecer endeble, pero tiene mucha densidad y eso le da muchísima robustez. Además, la base es de 70 centímetros de diámetro. En una caja pequeña tenemos el componente con la mariposa que servirá para subir y bajar el pistón y liberar el basculante, que ahora después lo veremos. El pistón es de clase 4, por lo que es de la mejor calidad y soporta hasta los 150 kilos, pero se recomienda que no pasemos de los 130. Los embellecedores son todo plásticos, aunque no hay muchos, y todo va separado, como vemos, con una llave Allen para el montaje. Ahora vamos a ver las ruedas brevemente, y es que nos encontramos con ruedas de nylon de 60 mm con 10 radios para darles un toque un poco deportivo. Estas ruedas son muy silenciosas y duraderas, aunque si queremos podemos cambiarlas por ruedas de silicona que también vende la propia marca en su web. En la parte baja del asiento tenemos la zona designada para los tornillos, donde irán la base con mecanismo de mariposa que hemos visto antes de la caja y los reposabrazos. Hay que destacar que la estructura es totalmente de acero, algo muy importante, y como vemos la sujeción del asiento como tal viene por una base y unas varillas laterales, así como unos tensores entre las propias varillas. Mirando el asiento, en cuanto a sus medidas, tenemos 44 centímetros de ancho y 55 si contamos los laterales, y de 70 a 74 si tenemos en cuenta los reposabrazos abiertos o más cerrados. De profundidad tenemos 59 centímetros. El asiento tiene una espuma moldeada en frío de 55 kilos por metro cúbico, que es superior a la mayoría de los asientos, por lo que aguantará más tiempo y tendrá más durabilidad. Lo que vemos ahora es la palanca y el mecanismo escondido en este detalle plástico, aunque las piezas son de metal. Además tenemos los detalles de las costuras de color aquamente y el color de la tela, que es negro onix, aunque también tenemos opción de escoger polipiel, que va a tener color rojo o aquamente. La parte superior del asiento, también con estructura de acero, dispone de un diseño ergonómico hecho para corregir malas posturas, con 53 centímetros en las partes más anchas, que están un poco más arriba y abajo del todo, y 28 centímetros en la parte intermedia. Por dentro dispone de la misma espuma con la misma densidad que el asiento, lo cual está muy bien porque le da mucha más durabilidad. En la parte trasera vemos que su forma es algo abombada y tiene todo detalle con costuras y el logo de la marca en el centro también bordado. Los laterales, como vemos, la zona de los tornillos donde irá atornillada la pieza de acero del asiento, y además el detalle de la etiqueta donde pone Valk, que queda de una forma discreta pero bastante curiosa. Como vemos, la base con sus ruedas que van encajadas quedan perfectas. Además, como hemos dicho, esos 70 centímetros de base nos van a dar la opción de poder reclinarlos sin miedo hasta quedar totalmente recostados, incluso algo más, dado si tenemos en cuenta el balanceo. El funcionamiento de la palanca es simple, como a cualquier silla. En este caso podemos subir y bajar, se adecua a personas de entre unos 70 a unos 90 metros de altura, y además podemos usar la palanca para recostarnos y que la silla se balancee, metiendo un poco más la palanca o sacándola para dejarla fija. Esto lo podemos cambiar girando la pieza del tensor del balanceo para que oponga más o menos resistencia al recostarnos. La silla, que mide de 1,28 a 1,36 metros dependiendo de la altura que le hayamos dado anteriormente, puede ponerse en varias posturas, y así nos lo informa Valk de la siguiente manera. Como son 90 grados para trabajar, 120 grados para gaming, 140 grados para ver películas y 160 grados para echarnos una siesta, aunque para esto es mejor tener las piernas apoyadas en alguna zona a la misma altura o un poco más altas. Los reposabrazos están recubiertos de piel sintética con tactos suaves y son acolchados, y lo mejor es que tienen 4 direcciones de ajuste. Con el botón que tenemos aquí lo colocamos hacia adelante y hacia atrás. Con el lateral interior lo movemos hacia adentro o hacia afuera.
Como vemos, tienen algo de holgura, esto a la hora de colocar los brazos se va a mover y van a hacer algo de ruido, lo cual es destacable. Se pueden girar sobre sí mismos, hacia adentro o hacia afuera, y al girarlos también tienen un poco de holgura. Y el clásico sube y baja con el botón exterior del reposabrazos. El cojín lumbar es también transpirable y se puede encajar entre las zonas más oscuras que tenemos el fondo de nuestra silla. Es un cojín que, como vemos, ya hemos usado bastante y se ha deformado un poco. Es normal que se adecue, digamos, a nuestro peso o a nosotros. Además tiene detalles muy buenos y acabados en tela y costuras también muy bien terminadas. Tenemos además una cremallera escondida para no dañar el respaldo de la silla, para poder sacar el relleno y limpiar el interior y el exterior. Como podemos ver, a la hora de colocarlo tiene muchas posibilidades y no se mueve nada cuando nos recostamos en él. En el cojín cervical tenemos también tela transpirable, es obviamente más suave porque la zona en la que está en contacto es toda la parte del cuello, con detalles de costuras como en toda la silla. Además, el enganche es mediante una hebilla con liberación lateral, que es parecida a la de las riñoneras, pero en este caso tenemos una goma tensora para que quede firme. También disponemos de una cremallera para poder sacar relleno y para limpiarlo. Nosotros recomendamos que quitemos un poquito de relleno hasta que estemos cómodos o le pongamos relleno que hayamos quitado, ya que tiene excesivo y puede hacer efecto contrario haciéndonos que nos den alguna jaqueca. Queremos pensar que en realidad este relleno de más nos lo ponen adrede desde Valk para dejarlo a nuestro gusto. El enganche, como vemos, se pone entre estos detalles plásticos, por lo que la silla no sufrirá, y además dispone de varias posiciones para adecuarlo a nuestra altura. Los detalles en su parte trasera, donde enganchamos el cojín cervical, también son muy curiosos, y es que tenemos las costuras muy bien hechas también y muy bien metida la tela dentro de esos detalles plásticos, que hace la sensación de ser el típico asiento de un coche de carreras, tan característico en las sillas gaming. Además, como suma, Valk nos regala una alfombrilla XXL de 80 x 30 cm y una tarjeta de saldo de Steam si seguimos las indicaciones del flyer que nos dejan en la caja. Es importante decir que tiene las certificaciones ISO 9001 y UNE EN 1335 de calidad y resistencia, así que en un tiempo os diremos qué tal se está portando, pero de entrada ya tiene pinta de ser muy longeva. En general, lo que hemos usado la silla de momento, llevamos poco, pero hemos de decir que nos ha ayudado a mantener una postura correcta. Es una silla que nos ha encantado y sus detalles no pasan para nada desapercibidos. Su precio está en 279,99, que no es un precio nada caro, teniendo en cuenta que es una silla de calidad que nos da Valk y el cariño que está puesto en ella. En general todo es excelente, no tiene ningún ruido al sentarte y al levantarte, no hay grillos como se suele decir. Eso sí, hay que hacerle un mantenimiento si queremos que se mantenga así. Hay que decir que es cómoda, no duele nada la espalda ni el cuello. Si arreglamos el relleno de cojín cervical, mejor. A mejorar podría ser los reposabrazos, que tienen holgura y hacen algo de ruido al moverse con el apoyo de los brazos. Por lo que, para cerrar de nuevo, decimos que es una silla más que recomendada por su calidad-precio, y es que en Valk están haciendo un muy buen trabajo. Si queréis, incluso podéis contactar con ellos si tenéis cualquier duda o cualquier pregunta sobre algún producto que vayáis a comprar o que ya hayáis comprado. Si tenéis algún problema, os lo van a solventar sin ningún problema. Esto es todo por nuestra parte, muchas gracias por haberlo visto hasta el final, pulsar el botón de like si os ha gustado y esperamos que os ayude toda esta información sobre esta silla de Valk. Os leemos y respondemos en la caja de comentarios. Un saludo.